Entonces, la semana pasada, como les decía, vimos cómo rediseñar la compañía, la organización, eliminando lo que no hace falta, simplificando, ¿no es cierto? Acelerando en la dirección correcta, analizando los procesos y los negocios que tenemos con un criterio de conceptos básicos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la organización preparada para avanzar con el tema tecnológico, el último punto, de hecho, era automatizar lo que vale la pena automatizar, digamos, ¿no? Primero, eliminar y simplificar todo lo que podamos eliminar y simplificar, ¿no? Y uno de los criterios más importantes era enfocarnos en la rapidez, ¿no? La ventaja competitiva de las empresas de los próximos años vinculada a la rapidez, ¿no? La rapidez en la respuesta, ¿no? Entonces, esta clase vamos a enfocarnos, vamos a empezar básicamente a meternos en el tema tecnológico concretamente, ¿no? Y básicamente en los dos niveles iniciales, que algo ya les comenté seguramente de paso en la clase anterior, pero ahora vamos a profundizar en el Data Hub y en el motor de ciencia de datos, ¿no? Básicamente, cómo se construye el contexto necesario para tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, el kit de la cuestión, o sea, tenemos que llegar en algún punto a la inteligencia artificial y vean todo el trabajo y lo laborioso que es, digamos, llegar a la inteligencia artificial con un enfoque robusto y preparados, ¿no? Ahora, lo que es clave es que la inteligencia artificial per se no genera valor, digamos, no produce grano, no vende insumos, no resuelve las financiaciones, ¿no es cierto?, o reduce riesgos. Las decisiones, disculpen, a ver si, no, capaz que esperamos un ratito más, bueno. Ahora sí. Bueno, si no me van a ir, me tienen paciente, lo voy interrumpiendo, pero no hay problema. Las decisiones son las que generan valor. En esencia, nuestro negocio se basa en decisiones, en la capacidad de tomar buenas decisiones. Eso es lo que genera rentabilidad. En este concepto de ir a lo esencial, ¿no es cierto?, de nuestro negocio, tiene que ver con esas decisiones que tomamos, que realmente son las que generan que el flujo de caja funcione y que el dinero termine en el bolsillo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial solamente ayuda a tomar mejores decisiones. Solamente se está, digamos, ahora, hoy por hoy, medio que se está quedando corto, ¿no? Realmente ayuda y empodera, ¿no es cierto?, a las personas para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, la pregunta acá tiene que ver con de dónde sale la información necesaria para tomar buenas decisiones, ¿no? Y seguramente han escuchado que la inteligencia artificial, para que funcione realmente, necesita el contexto. Necesita un contexto que es esa información que le tenemos que dar, ¿no es cierto?, para que pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones. Entonces, en cuanto a las decisiones, las empresas de agronegocio toman cantidades, miles de decisiones, ¿no es cierto? El productor respecto de, bueno, de la estrategia de manejo, el distribuidor. Disculpen. Vamos a hacer acá. Estamos. El distribuidor respecto de los productos que compra, quién le financia, la aseguradora, los riesgos que pueda asumir, el banco, la calificación crediticia, el acopio, bueno, las certificadoras y demás. Todas las decisiones básicamente dependen de información. Y acá estamos viendo noticias que empiezan a aparecer todo el tiempo en los medios, con empresas que conocemos mucho, digamos, ¿no? Mercado Libre, Bayer, Macro, Nera, de Galicia, Arcor, Shell, todos enfocados en esto de la información en tiempo real para optimizar la toma de decisiones vinculadas a sus propios negocios, ¿no? Entonces,
cómo empieza el mercado, empieza a marcar la pauta de que, como dice Arcor, ya no da lo mismo, ¿no es cierto?, no saber de dónde viene la materia prima de los productos, ¿no? El problema no es que nos falten datos. De hecho, tenemos datos por todos lados. Es más, nosotros armamos Ocaratech, la empresa en la que yo trabajo, y básicamente sumamos a un socio fundador que se llama Nicolás Jodal, que es un experto, un empresario tecnológico muy importante a nivel regional, y para sumarlo, al principio, cuando estábamos arrancando con esta idea, lo llevamos al medio del campo. Y lo subí por todos lados, lo subí a la cosechadora, lo llevamos a los equipos de riego, lo llevamos a recorrer. O sea, ¿y qué le mostramos? ¿Qué le mostré a este tipo que es una persona del mundo de las tecnologías, ¿no? Del mundo del software, para involucrarlo en una empresa como Ocaratech? Básicamente le mostré esto. Estamos inundados de datos, pero el problema es que están dispersos, que no sabemos qué hacer con estos datos, ¿viste? Es como, ¿cómo articulamos todo esto, ¿no? Entonces ahí él vio ese potencial para justamente darle inicio a Ocaratech. Ahora, ¿qué es entonces el Data Hub? El Data Hub básicamente es la plataforma que integra toda la información relevante de un negocio en un único lugar, ¿no? Entonces, no es solo un software, ¿no? Es la infraestructura que integra toda esa fuente de datos. Esa fuente de datos pueden ser cantidad de sistemas, mails, Excel, lo que ustedes tengan con información vinculada al negocio, que manejan, ¿no? La infraestructura, básicamente, para tomar decisiones, esquemáticamente tiene esta forma. Es decir, hay una cantidad de fuentes de datos y nosotros normalmente nos enfocamos en este nivel, digamos, ¿no? En este primer nivel, que son las fuentes de datos y son aplicaciones o software, ¿no es cierto?, sistemas vinculados a la recolección de datos de alguno de estos tipos, ¿no es cierto?, y la generación de algún tipo de información a partir de esos datos, pero muy localizado, ¿no? Y acá voy a hablar con nombre y apellido, qué sé yo, tenemos Auravant para el tema de monitoreo de cultivos con imágenes, tenemos Quilimo para riego, tenemos, no sé, Puma para sustentabilidad, tenemos Albor en gestión. Tenemos una cantidad de software acá básicamente para recolectar datos y, ¿no es cierto?, visualizar algún tipo de información, pero como muy, muy parcial, digamos, ¿no? El Data Hub es la infraestructura que permite que todo eso conviva en un mismo lugar. Es decir, el problema más grande que tenemos, bueno, tenemos un Acronex, que nosotros en Ocaratech, el sistema, el dispositivo de IoT se llama DSM3, pero básicamente lo mismo, es como si fuera un Chromecast de Google, ¿no?, que hacía smart a los televisores antes de que sean todos smart, ¿no? Bueno, esto básicamente hace smart a una plataforma de sensores, ¿no?, que en general es una máquina, pero podría ser un equipo riego, una planta de acopio, lo que sea, ¿no? Entonces, el problema es que normalmente los datos que tengo de la estación meteorológica están en un tipo de formatos, unidades y demás, y no los puedo mezclar con los datos que manejo de los ambientes productivos, o con los datos que tengo de las muestras de suelo, o con los datos de las recorridas de los ingenieros, o con las imágenes que vienen multiespectrales de los drones o de los satélites, o con la información de las máquinas. Es decir, tengo información por todo, tengo datos e incluso información, ¿no es cierto?, primaria, por todos lados. El kit de la cuestión está en pensar esta infraestructura. Es decir, ¿cómo hago que todo eso esté integrado? Porque si no, el dolor de cabeza pasa acá, tratando de ver cómo hago que todo esto tenga sentido, ¿no? Y el segundo nivel, una vez que tengo que todo esto integrado, el segundo nivel recién tiene que ver con ciencia de datos y tiene que ver con generar información a partir de todos estos datos, ¿no es cierto?, de procesar todos estos datos juntos a través de modelos y algoritmos, ¿no? Para después llegar a lo que es inteligencia artificial, que por ahora todavía lo tenemos ahí. Primero tenemos que resolver esto, el Data Hub y el motor de ciencia de datos. Entonces, el Data Hub comienza básicamente identificando los activos del negocio. Es decir, antes de cualquier dato y de
cualquier software. Lo que tenemos que entender es, ¿cuáles son los principales activos que tengo? Los campos, los lotes, los cultivos, las máquinas, los clientes, las sucursales, los productores, las pólizas, los créditos, las garantías. El primer paso es construir esa representación digital de los activos que tenemos en nuestro negocio, de los principales activos, que básicamente nunca son más de 10, te diría que 5, ¿no? Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que charlábamos la clase pasada, al final, con las preguntas respecto del gemelo digital, digamos, ¿no? Cuando esto empieza a tomar forma, esta descripción a través de información y de datos de mi negocio, ¿no es cierto?, en un entorno digital. El gemelo digital no es más que eso. Nosotros vamos a repasar básicamente entonces 4 activos, ¿no es cierto?, de nuestros negocios que son bien representativos para la mayoría de los agronegocios. Acá estaría faltando posiblemente el de el rodeo, ¿no? El ganado como un quinto activo clave, digamos, en la mayoría de los negocios, y prácticamente tenemos en lo esencial cubierto prácticamente todo. Ahora, arrancamos con la ficha del campo, ¿no? Primero un paso previo. Y esto no es adrede. Digo, hay que hacer una cuenta, ¿no? En Ocaratech, en cualquier plataforma. Yo voy a utilizar Ocaratech como para guiar, digamos, todo el proceso, porque obviamente está estructurado en base a todo este proceso. Pero lo importante acá es que hay que tener una cuenta en alguna plataforma y hay que tener infraestructura. Es decir, esto no se soluciona porque nos pasa cantidad de veces como que, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pero bueno, sin el software, digamos, o con gente, o con la administración, que lo lleve la administración. No, o sea, hay que tener una cuenta. Esto no lo puse de casualidad, digamos, ¿no? Esto lo puse a propósito. Hay que tener una cuenta en el sistema que ustedes elijan, ¿no es cierto?, más adecuado para justamente armar, estructurar el Data Hub de su organización, y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo porque se transforma en un activo estratégico de la compañía, ¿no? Bueno, acá hay algunas apreciaciones vinculadas a tener una cuenta vinculada a la agricultura digital, que básicamente tener una cuenta en una plataforma básicamente te permite ingresar en este mundo, ¿no?, de la agricultura digital, que consiste en tener un control de la gestión del sistema productivo, del sistema comercial, enfocado en mejora continua. Es decir, empezar a medir lo que está pasando, a entender lo que está pasando y mejorar, tomar mejores decisiones a partir de eso. Y la inteligencia artificial al final lo único que hace es potenciar nuestra capacidad de entender, de interpretar lo que está pasando para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, el Data Hub, como veíamos hace un rato en la infografía aquí, ya integra información de múltiples fuentes, ¿no? Identificando el activo, comenzamos, ¿no es cierto?, con información vinculada a esos activos. Acá estamos entonces arrancando con, información que viene de imágenes satelitales, clima, suelos, topografía, historial productivo, manejo agronómico. Todos tenemos, ¿no es cierto?, el historial de los clientes, ¿no es cierto? Todos tenemos, ¿no es cierto?, información que viene de diferentes fuentes, pero el valor surge de la integración, no de la fuente individual. Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista de los que somos productores también. Porque los que somos productores muchas veces decimos, la relevancia de mis datos. Y a ciencia cierta, por más que esto suene duro, los datos de uno de forma individual no tienen gran valor. Lo que vale es la integración de los datos de una cantidad de gente enorme, ¿no? Y la cuestión ya está saldada. Es decir, pero ¿cómo van a manejar los datos? ¿Qué va a pasar con mis datos? ¿Me van a pagar por los datos? Mirá, la cuestión ya está saldada con ejemplos bien prácticos, que yo menciono siempre el caso del Google Map, ¿no? Básicamente Google Map, si vos querés poner una dirección y que Google Map te lleve exactamente a esa dirección por el mejor camino, el camino más corto,
¿no es cierto? Evitando todos los problemas que pueda haber en el trayecto, te pide que le habilites la ubicación de tu celular. Si vos no le querés compartir la ubicación, porque es un dato que vos decís, no, es mi privacidad, yo no quiero que sepa dónde están, tenés que volver a usar un mapa de papel, como usábamos cuando yo era chico, digamos, ¿no? Con mis padres. Ahora, ahí hay un trade-off, digamos, ¿no? Ahí hay un intercambio. ¿Qué pasa? Todos nosotros valoramos mucho más que Google Maps nos lleve respecto de, y le cedemos la privacidad de nuestra ubicación, digamos, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Si nosotros interpretamos y valoramos mucho más la información que se genera a partir de nuestros datos, pero en realidad a partir de la integración de cientos de miles de datos, ¿no es cierto? Y bueno, terminamos de alguna manera cediendo esos datos como contrapartida, ¿no? Pero está claro que los datos primarios siempre son del que los generó, eso ya no hay más duda, y de hecho, los modelos se han encargado, los modelos como Gemini, ChatGPT y demás, se han encargado también de zanjar esto porque básicamente se entrenan con miles de millones de datos de todos lados, muchos de los cuales son nuestros, de usuario, digamos, ¿no? Y ese intercambio lo tenemos todos los días. Porque nosotros estamos todos los días, sobre todo los que usamos más, ¿no es cierto?, estos modelos, transfiriéndole cantidad de información de lo que nos está pasando en el día a día, de nuestros negocios y demás, para que nos tire algún tipo de análisis vinculado a eso, ¿no? Y esto no es la excepción. Esto es una herramienta especializada en un negocio particular, en agronegocios particularmente, pero está claro que si vos querés que sea cada vez más robusto, necesitas saber ciertos datos, ¿no es cierto?, vinculados a tu negocio para darte más precisión en los análisis de manera tal que tomes mejores decisiones, ¿no? Eso es importante. Entonces, la ficha de campo. Los productos digitales generan, ¿no es cierto?, información a partir del campo. La unidad mínima para arrancar el data entry, el famoso data entry, cargar datos, ¿no? Lo que nos molesta a todos. Che, hay que cargar un montón de datos. La verdad que quiero arrancar con esto, pero tengo que estar, viste, un año para cargar. Bueno, en esencia, lo mínimo que necesitamos es, hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy con la tecnología actual, es dibujar un campo, ¿no? Dibujar un campo hoy es sencillo, o sea, es a través de un polígono en donde uno dibuja el perímetro de su campo, carga un KML, en algunos países como en Uruguay cargas los padrones y se dibujan automáticamente, hay padrones en Córdoba, en Buenos Aires, las otras provincias no los tienen digitalizados, hay que dibujarlos a mano, pero la esencia es, hay que dibujar el campo, ¿no? Grandes compañías de seguro, estuvimos, hace poco estuve con una de las principales compañías de seguro de Argentina, más de 5 millones de hectáreas aseguradas. El primer problema es, nosotros de los asegurados tenemos un punto le pedimos. Y con un punto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos analizar? ¿Cómo hacemos saber qué pasó respecto de los siniestros y demás con un punto? ¿Dónde está el punto? ¿Es este vértice? ¿Está en el medio del campo? ¿Cuál es el punto que te pasaron? ¿Quién verificó cuál es el punto que te pasaron? ¿Es este punto que está en el medio acá? ¿El campo viene para este lado o va para este lado? O sea, ahí empezamos mal y ahí empiezan los desafíos, ¿no? Ahí empiezan los desafíos de una empresa que cuando hay un siniestro puede llegar a tener 8.000 personas en la calle recorriendo y atendiendo a los clientes que están reclamando por un siniestro, ¿no es cierto? Entonces, con un punto no es suficiente, ¿no? Entonces, empezar a tomar conciencia de las cosas que necesitamos, crear el campo, ¿no? Cargar el KML, listo. Una vez que cargamos un campo, automáticamente vamos a poder acceder a exploradores de índices que nos van a dar cantidad de información, ¿no es cierto? Yo voy pasando porque después, total, de última, la presentación se las comparto como la otra vez y ustedes pueden ir profundizando, pero es para que les quede conceptualmente la idea. Van a acceder a cantidad de índices, básicamente de lo que está pasando en esos campos, que ya empieza a ser información para entender, ok, cuáles son los principales, la altimetría,
con la dinámica de nutrientes, ¿no es cierto?, del campo, con humedad superficial de suelo, no sé, cantidad, ambientes productivos, ¿no? Otro punto importante, puntos de muestreo, ¿no? Ambientes productivos que tienen puntos de muestreo. ¿Por qué? Porque los puntos de muestreo, acá hay algoritmos hoy por hoy que te permiten generar puntos de muestreo estadísticamente representativos de los ambientes productivos de tu campo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? O sea, para sacar y desmistificar un poco, porque estamos diciendo necesitamos datos y necesitamos que nosotros, que somos los que utilizamos después y los que tomamos las decisiones, tenemos que asistir al sistema con datos, ¿no? Ahora, es todavía una limitante importante, porque los análisis son caros en Argentina, son caros en Uruguay. No es fácil hacer una grilla y tomar muestras en grilla de todo el campo, ¿no es cierto?, como funciona en Estados Unidos, porque los análisis son caros. Lo que en Argentina vale $50, en Estados Unidos vale $5, ¿no? Y entonces, por eso nadie hace análisis. Ahora, los análisis son claves para validar todo esto y para darle al sistema más contexto, para darle a la inteligencia artificial más contexto. Porque, de nuevo, el análisis para tomar las mejores decisiones va a partir de este nivel, ¿no? Entonces, hay cantidad de aplicaciones en donde uno puede ir, tomar las muestras que queden georreferenciadas, ¿no es cierto? Y después ver en la plataforma todos los elementos, las muestras y los elementos de muestreo, y pedirle al laboratorio que directamente me cargue la información de los análisis de muestreo, ¿no es cierto?, en la plataforma para que ya me queden georrepresentados, ¿no es cierto?, para cada punto donde tome la muestra, cuáles son los resultados. ¿Por qué muestro esto? Porque normalmente, acá está la importancia del Data Hub, de nuevo, y lo vamos a ir repasando en cada slide que yo les muestro para que les quede grabado a fuego. Si el laboratorio me pasa como resultado un Excel o me pasa un PDF, estoy complicado. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo manejo esos datos? De nuevo, ¿cómo manejo esos datos? Tengo la ubicación, la posición geográfica de donde tomé la muestra, pero me pasa un PDF. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que migrarlo a otro sistema? ¿Cómo hago? Entonces, el objetivo del Data Hub es que nosotros pensemos todo el tiempo cómo hacemos que los datos con los que interactúo, en este caso hasta ahora estamos, digamos, a nivel de la producción, me lleguen o los pueda incorporar y los pueda integrar, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. No hace falta que sea una plataforma que integre todo, pero sí tenemos que tener claridad en cómo vamos a hacer que los análisis que me manda el laboratorio en un PDF me queden integrados para que yo los pueda usar después, más adelante, ¿no? En un PDF, en un Excel o como se los pida, ¿no? Entonces, obviamente que todo esto depende, por ejemplo, de la estrategia de fertilización que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Obviamente, todos los mapas de nutriente, ¿no? Los mapas físicos, de análisis físicos también, ¿no es cierto? Si hay compactación o no y demás. Todo el esquema productivo depende de entender lo que está pasando. Y no todo lo que está pasando en el campo lo podemos entender con sensores indirectos, con imágenes multiespectrales o con estaciones meteorológicas, digamos, ¿no? O con la máquina misma pasando arriba, ¿no? Muchas veces hay que hacer ese trabajo, que ahí es donde justamente la inteligencia artificial nos llega, ¿no? Ahí es donde nos necesita sí o sí. El otro punto importante a nivel del campo tiene que ver con el tema de agroclimático, ¿no? Muchas veces no le prestamos del todo atención a que los datos agroclimáticos, los indicadores agroclimáticos estén integrados. De nuevo, estén integrados. Necesitamos saber cuáles son las condiciones, todo el tiempo necesitamos saber cuáles son las condiciones agroclimáticas de las unidades productivas o de las unidades productivas de nuestros clientes, para saber qué está pasando, cuándo conviene, ¿no es cierto?, llegar con una solución, un asesoramiento y demás, ¿no? Incluso porque hoy por hoy hay cantidad de indicadores vinculados al manejo agronómico, ¿no es cierto? Si puede pulverizar o no puede pulverizar, el
el estrés, ¿no es cierto?, que puede llegar a tener la hacienda, el tema de cómo vienen las precipitaciones respecto de los promedios, niña, niño y demás. Cantidad de información, pero lo tenemos que tener integrado en nuestro negocio, de nuevo, para asimilarlo, ¿no? Si no, es como que me llega un montón de datos y la integración la hago yo en la cabeza y me vuelvo loco, digamos, en algún momento. ¿Y qué hablábamos en la primera clase? Si la integración la hago yo en la cabeza, y normalmente hay muchos que son muy picantes para hacer esa integración con una capacidad, ¿no es cierto?, excepcional para hacer eso y llevar adelante su negocio, no tengo duda de eso. Pero el problema es que, como hablamos en la primera clase, ahí es donde está el cuello de botella. Ahí es donde uno es el cuello de botella. Ahí es donde el conocimiento del negocio está solo en esa persona, digamos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando acá es cómo hacemos que todo eso, todo ese conocimiento y toda esa integración se formalice y que se transforme en un activo que tenga valor para la compañía, ¿no? Entonces, bueno, datos históricos, obviamente que tener disponibles datos históricos para que después, en la segunda instancia, la inteligencia artificial sepa de qué estamos hablando y pueda caracterizar lo que está hablando, todo el tema, lo que está sucediendo, todo el tema de los pronósticos, obviamente, que cada vez son más robustos los pronósticos, sobre todo los pronósticos a corto plazo, a 10 días, ¿no? Los pronósticos extendidos, la posibilidad de agregar estaciones meteorológicas. Muchas personas, o sea, las estaciones meteorológicas cuestan $500. O sea, no es $1.000. O sea, la estación meteorológica, para el valor de un campo, hoy por hoy, es inviable que no haya una estación meteorológica, por lo menos una estación meteorológica en todos los campos, ¿no? Porque no es, el precio de una estación meteorológica es insignificante respecto del valor que aporta, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, lo pongo justamente para remarcar esto. Otra fuente de datos importante que muchas veces no tenemos. Para las empresas comerciales, muchas veces regalamos un termo, una gorra, cualquier cosa que no aporta más que, bueno, obviamente, la calidez, digamos, de recibir eso por parte del cliente, pero no pensamos en este tipo de, ¿no es cierto?, de productos que pueden llegar a ser muy valiosos para nosotros para entender qué está pasando con los cultivos y con los campos de nuestros clientes, ¿no? Y de nuevo, llevar soluciones, ¿no? Despreocupate, la estación te la doy yo, te la manejamos nosotros, te paso el informe de lo que está pasando en tu campo. ¿Por qué? Y porque cuando veo que la cosa se puede estar complicando, y yo tengo los biológicos, tengo el seguro, yo tengo los productos y los servicios que pueden ser, ¿no es cierto?, los que vas a estar necesitando, y voy a ser el primero en aparecer en la tranquera a ofrecértelo. Entonces, acá comienza, de acá en adelante, hasta ahí, decir, bueno, che, tengo el campo, ¿no? Tengo una cantidad de fuentes de datos vinculada al campo, perfecto. Acá comienza el tema del motor de ciencia de datos. Acá empezamos con esto que muchas veces parece magia, magia automática, sabía decir yo en algún momento. Los índices satelitales son datos, el informe del campo ya es conocimiento, ¿no? Ya hay un procesamiento de todo eso, ya hay una bajada a tierra, hay modelos, fórmulas, ¿no es cierto?, que van calculando. La diferencia es fundamental, ¿no? El motor de ciencia de datos analiza millones de observaciones y transforma, y de datos, ¿no es cierto?, y los transforma en información útil para comprender mejor lo que está pasando, ¿no? Entonces, en la primera etapa, el impedimento básicamente es el data entry, ¿no? Y ahí es donde les digo, bueno, sigue siendo un trabajo que hay que ponerle el pecho, digamos, ¿no? El tema de la carga de datos, el conectar, el preocuparse por ver, bueno, cuál es la infraestructura que va a integrar todo eso, que funcione, ¿no? Que los caballos no me lleven puesta la estación meteorológica, que los camiones cuando vienen a levantar no me la choquen, la pasan por arriba con la máquina. Bueno, eso, ¿no es cierto?, es importante, pero acá el kit de la cuestión, en el motor de ciencia de datos, es generar un montón de información y entonces el tema empieza a ser cómo uso esa información, que básicamente es, ¿no es cierto?, lo que destraba la inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el motor de ciencia de datos en esencia, ¿no? Porque por ahí el nombre es muy rimbombante, pero ya acá ya no es el almacenamiento de la información, es el procesamiento de la información, ¿no? Acá es combinar los suelos con el clima, con la biomasa de los cultivos, con el manejo agronómico, ¿no es cierto? Con la cuenta bancaria del tipo, ¿no? O con la financiación que le acabo de otorgar. Entonces, genera nuevas capas de información que no existían originalmente, ¿no? Entonces, algunas de esas capas son, bueno, los ambientes, el riesgo hídrico, el potencial de rendimiento, la variabilidad espacial de la producción, toda información que me va sirviendo desde el punto de vista de mi negocio para empezar a entender dónde estoy parado y que de alguna manera me va dando un marco de referencia para tomar cada vez decisiones más acertadas, ¿no? Ahora, el motor de ciencia de datos necesita validar hipótesis, ¿no? Los modelos son probabilísticos, la mayoría de los modelos, ¿no es cierto? Por lo tanto, las muestras son las que permiten validarla. Y retomo lo que les comentaba antes. Necesitamos muestras, necesitamos datos, necesitamos validar muchas de las cosas. Esto no es magia, ¿no? Muchas veces dice, che, dibujo el campo, dame toda la información que puedas darme de una hectárea productiva, y viste, che, y esto no salió, no fue así. Bueno, a ver, son modelos, lo que necesitamos es validarlo. Estos sistemas son asistentes, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a generar más información, pero después siempre está la persona, el especialista, el experto, ¿no? Los datos de laboratorio siguen siendo fundamentales, no reemplazan a los modelos, los fortalecen, ¿no? Entonces, el contexto cambia todos los días. El Data Hub no es una fotografía, es una película. Todos los días hay datos nuevos, ¿no? Entonces, el clima se modifica, la disponibilidad hídrica, eso condiciona la capacidad de repago de la financiación del cliente, eso condiciona los insumos que voy a utilizar, si sigo invirtiendo en los fertilizantes o dejo de invertir porque ya no tiene sentido y no se justifica, eso condiciona cuánto puedo, dónde puedo salir a originar el grano, dónde me conviene salir a originar, que está la calidad, ¿no es cierto? La trazabilidad, obviamente, de la producción, si estoy en un esquema de certificaciones y demás. Entonces, el contexto debe actualizarse todo el tiempo, ¿no? Y acá empieza a haber informes como este, ¿no? El informe del campo, los diferentes informes que se pueden generar a partir de un campo, en donde se ve justamente esa radiografía actualizada de lo que está pasando, que tiene información, normalmente tiene información productiva, histórica, climática, de infraestructura. Bueno, esto hay cantidad de ejemplos, ¿no es cierto? Y de soluciones que básicamente empiezan a integrar en torno al campo de un cliente o a mis propios campos o los campos que administro, ¿no es cierto? Cantidad de información y la generan y la mantienen actualizada todo el tiempo, en tiempo real, valga la redundancia, ¿no? Lo cual es el principal diferencial de estas tecnologías. Si no, muchas veces lo que pasa, o lo que pasaba, es, che, tengo que hacer un informe de este campo. Sí, pues se lo tenemos que presentar al dueño o porque se lo tengo que presentar al directorio o al gerente comercial, en donde necesito explicar por qué le seguimos vendiendo o le seguimos financiando a este cliente, ¿no? Y capaz estamos 3 semanas para hacer el informe, porque tenemos que salir a reunir la información, a ver cuáles son los datos, ¿no es cierto?, de precipitación, y los datos de suelo, los datos de topografía, los datos productivos. Entonces, la ventaja de estas herramientas es que nos destraba a ese experto y lo deja enfocarse justamente y ser creativo justamente desde el punto de vista de llevarle a ese cliente o llevar a su producción las mejores decisiones, ¿no? Que incluye, bueno, como veíamos antes, ¿no? Perfil productivo, indicadores, ambientes, monitoreo agronómico de los cultivos que hay arriba, ¿no? Humedad de suelo, biomasa. Seguramente ustedes tienen herramientas de este tipo. Bueno, esto
justamente, como hablamos del inicio, es ordenar la película, ¿no? Arranca el campo, tenés, digamos, empieza el Data Hub a integrar, tenemos el motor de ciencia de datos, empieza a generar información y empezamos a tener este tipo de información que vinculada a productividad, ¿no es cierto? Indicadores de productividad, de riesgo productivo, la capacidad de determinar cuántos años está en agricultura, el área cultivable, las principales variables de evolución de los cultivos, ¿no? La biomasa, la humedad del suelo, la humedad del cultivo, las rotaciones, la capacidad de predecir las rotaciones de los cultivos que hubo en los últimos años en un campo, con fechas estimadas de siembra, de cosecha. Todo esto, por ejemplo, un banco, ¿no? Una empresa de insumos que financia insumos y que te financie en contra como colateral contra la producción, ¿no es cierto? Todo esto es clave para determinar justamente los flujos de fondo, para hacer los análisis. ¿Cuánto te voy a financiar? No, viene el productor y me dice, no, las hojas rinden 5.000 kilos. Bueno, no sé si rinden 5.000 kilos, ¿viste? Yo acá no veo 5.000 kilos, veo 2.900, ¿viste? Entonces, empieza a permitirte tomar decisiones mucho más robustas y mucho más acertadas. No quiere decir, de nuevo, que sea infalible, pero sí tenemos una base sobre la cual empezar a analizar el tema con nuestro cliente o con nuestros ingenieros. Che, mirá, yo la información que saqué es esta. No, mirá, el rendimiento fue más. Ah, fue mayor. Sí, perfecto. ¿Tenés algún mapa, alguna cosa que podamos agregar y demás? Me gustaría seguir complementando. O bueno, lo tomo como que fue más y me arriesgo, ¿no es cierto? Pero la decisión no es lo mismo, porque ya el análisis no es lo mismo, ¿no? Los ambientes productivos, las precipitaciones, los monitoreos de los cultivos. Che, quiero financiar y a mí me toca, resulta que la prenda del cultivo me tocó esta parte del campo. Esta parte del campo no es la que más me interesa, digamos, ¿no? Veo que hay un problema. O esta parte acá, che, veo que acá, el campo, no sé qué pasa acá, ¿no? O sea, yo quisiera tener la prenda de esta parte para asegurarme que voy a cobrar y tener la mayoría de las garantías de mi lado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el reporte del campo normalmente contiene información vinculada a los ambientes productivos, una herramienta clave para determinar capacidad de repago en una financiación, negociar condiciones comerciales, ¿no es cierto?, en base a capacidad productiva, definir paquetes de insumos, negociar los arrendamientos, lo que se les ocurra, ¿no? Y normalmente todo el análisis tiene que ver con poder caracterizar el campo por lo menos en 3 zonas, ¿no? De alta productividad, media y baja, porque el negocio empieza a ser diferente en cada una de esas zonas. Probablemente en la zona de baja productividad, las estrategias que pueda ofrecerle ese productor o que tome como productor sean más bien estrategias de guerra, ¿no? O sea, ahí no es para andar haciendo locura, ¿viste? Porque la cosa se puede complicar. Ahora, en las zonas de alta productividad, bueno, puedo apostarle a la inversión, o sea, ahí es donde voy a explorar el techo, digamos, ¿no? Es decir, ahí pueden ir los maíces, seguramente, ahí es donde tengo que explorar el techo. Del otro lado, el techo lo tengo conocido, digamos, lo que tengo que ver es cómo hago para generar una ecuación que me permita un resultado viable, ¿no? El contexto... Leo, ¿te puedo acordar? Todo el tiempo. Y yo no los estoy viendo, así que córtenme porque si no me entero. Bárbaro. No, disculpa, la verdad que recontra interesante. Te quería consultar si esos informes, por ahí pensando al momento de alquilar un campo. O sea, sí. te lo doy vuelta con una información en vez de un campo propio, un campo que se viene teniendo ese tiempo, como cambiar la lógica y decir, che, es un campo que voy a alquilar, determino los ambientes, los potenciales de esos ambientes, para saber hasta cuánto puedo pagar o qué riesgo tomar. Totalmente. Perfecto. ¿Qué puedo hacer? Sí. O sea, de hecho, yo no lo alquilaría sin hacer eso. Porque ¿qué alquiler vas a pagar? ¿Qué alquiler vas a pagar? O sea, por lo menos saber que el alquiler que estás pagando es un promedio de los ambientes que tenés en el campo y que podés defender el negocio pagando ese alquiler. Ahora, muchos me pueden llegar a decir, no, sí, está todo muy lindo, pero después si no pago 14 quintales, me sacan el campo. Bueno, sí, después el mercado es el mercado, digamos, ¿no? Pero tener una conversación objetiva y racional sobre el tema ya dice mucho más que, bueno,
vamos a pagar los 14 quintales, que sea, ¿viste? Y después vemos cómo la resolvemos, ¿no? Entonces, el planteo y el análisis desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista del proyecto productivo cambia drásticamente. Y si vos me venís a pedir plata, y yo soy el banco, yo te pido como mínimo eso, porque yo te estoy financiando, con lo cual estoy asumiendo un riesgo que vos me decís que va a pagar 14 y que en definitiva no tenemos ni la más pálida idea de dónde. Y eso es hacia donde empieza a cambiar justamente la dinámica de los distintos actores del negocio, ¿me entendés? Los bancos empiezan a decir, che, necesito más información. Hoy por hoy, ¿qué es? Y una declaración jurada, te pido que me digas acá, que me pases el proyecto productivo y demás, y bueno, y garantías, ¿no? El tema de los bancos particularmente está evolucionando mucho a precalificaciones sobre flujo, vinculado a flujo, no tanto a patrimonio, ¿no? Y justamente se trata de entender el flujo, ¿no? ¿De dónde viene el flujo? De entender justamente las unidades productivas y de ofrecer incluso proactivamente. Che, mirá, sos cliente del banco, vemos que tenés estas características, que tu unidad productiva tiene estas características, te podemos ofrecer estas condiciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que el campo es altamente productivo, que tiene bajo riesgo, ¿me entendés? Desde el banco mismo puedo hacer el negocio y ir a ofrecerte la financiación, ¿no? Esa es un poco la lógica que lleva todo esto, ¿no? Gracias. Entonces, como les comentaba antes, el contexto vale más que el dato. El NBI suelto tiene poco valor, me puede servir, pero el mapa de ambiente ya tiene más valor, ¿no es cierto? Y justamente ya me ayuda a tomar decisiones como esta que venimos hablando. Entonces, la función del motor de ciencia de datos es transformar esas observaciones, esos datos en un contexto para tomar mejores decisiones, ¿no? En el contexto que la inteligencia artificial después va a necesitar para interpretar todo esto y hacer el análisis, ¿no? Que básicamente va a emular el análisis que podemos hacer nosotros, solo que tiene una capacidad mucho más amplia de analizar muchas más cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y ahí es donde está su principal ventaja competitiva, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantar. Después, el tema de la gestión de cultivo, ¿no? Entonces, acá comenzamos a registrar decisiones. Es decir, empezamos con los datos, empezamos a generar información, acá entramos a tomar decisiones. Es decir, voy a plantar esto o le voy a vender a este productor esta solución, ¿no? Entonces, hasta aquí analizamos el entorno, a partir de este punto comenzamos a registrar lo que empieza a pasar. Porque el rendimiento no depende solamente del ambiente, sino que depende del manejo, ¿no? Entonces, muchas veces nos descansamos en que esto lo registre el productor. Y esto lo tiene que registrar muchas veces el comercial, que fue y le vendió la propuesta de insumos y la financió, y le financió $100.000 el productor, ¿no es cierto? Y después cuando va a recorrer, en realidad no hay ningún registro de nada de lo que está pasando sobre ese cultivo, que básicamente es el colateral de la financiación que tengo, ¿no? Que otorgué, ¿no? Entonces, acá el kit de la cuestión en la mayoría de las plataformas sigue siendo bastante simple, es dibujar un cultivo, ¿no? Con un KML, con los padrones si hay padrones, ¿no es cierto? Y si no, dibujarlo dentro del campo, obviamente, dentro del campo en donde está, pero dibujar un cultivo y cargarle ciertos datos mínimos, ¿no? Obviamente, cuál es la variedad, la fecha de siembra, ciertos datos que en general la mayoría de nuestros comerciales maneja, pero que el conocimiento después queda en la cabeza de los comerciales. De nuevo, lo que estamos haciendo es una infraestructura para formalizar todo ese conocimiento y que se transforme en un activo estratégico de la compañía, ¿no? Entonces, que Juancito, que es el comercial, tenga clarísimo qué es lo que está haciendo nuestro cliente estrella, está bárbaro, pero necesitamos que la organización sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Porque todos después tomamos decisiones en base a eso. Monitoreo de los cultivos. Acá hay cantidad de índices para monitorear lo que se les ocurra, ¿no? Debe haber, no sé, normalmente más de 30 índices, ¿no? De todos los colores, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver con seleccionar un índice, desplazarse y ver qué tipo de información. Sí.
¿No? ¿Hay alguna pregunta? Sin problema. Ver de qué se trata, entender bien de qué se trata el índice, ¿no? Tener claro, consultar de qué se trata el índice, ver las referencias, las fechas de ese índice, la evolución de esos índices. Acá hay mucho de análisis respecto de estos clientes, ¿no? Ahora, de nuevo, ¿quién hace el análisis? Bueno, como les decía hace un rato, la limitante del segundo nivel que tiene que ver con la ciencia de datos, con generar esta información y demás, muchas veces es, che, hay que hacer ese análisis, esa interpretación, ¿viste? No conozco este índice, no sé. Bueno, ahí es de nuevo donde vamos a llegar a la inteligencia artificial que nos dé una mano, ¿no? Entonces hay informes, reportes vinculados a esos índices que nos pueden explicar cómo funcionan, que nos pueden mostrar dónde están los problemas en esos cultivos, que son cultivos nuestros, de clientes, ¿no es cierto? Son cultivos muchas veces de empresas. Son cultivos en donde aplicamos, ¿no es cierto?, a los cuales les realizamos labores, ¿no? Si somos una empresa de servicio, ¿no? Si somos una empresa de pulverización, por ejemplo, de cosecha, ¿no? Pero la pulverización es uno de los puntos débiles del sistema, ¿no? Porque básicamente maneja fitosanitarios, ¿no? Y para el común de la gente, los famosos agrotóxicos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos siempre una espina que nos molesta todo el tiempo. De hecho, por eso yo hablo mucho siempre de fitosanitarios, ¿no? Entonces, el tema de pulverización, el dar garantía, che, vi las condiciones meteorológicas, estaban las condiciones correctas, ¿no es cierto? Tener trazabilidad, hicimos la operación, fuimos, realizamos la labor, acá está la información de dónde hicimos la aplicación, cuándo, cómo, ¿no es cierto?, los productos que usamos, ¿no? Eso es un requerimiento que está en la tapa del libro y que con todo el tema de la exportación del acuerdo con el Mercosur, con el vamos a estar cada vez más embretados en este tema. Entonces, los índices básicamente nos muestran, ¿no es cierto?, los índices de vegetación, muestran la capacidad de biomasa, de acumular biomasa de un cultivo, ¿no? Dónde está mejor, dónde está peor. Hay cantidad de índices vinculados a concentración de clorofila, productividad primaria, cobertura, contenido de agua, bueno, cantidad de variables que son clave a la hora de determinar si ese cultivo viene bien o no, ¿no? Si a ese productor le puedo seguir financiando, lo puedo seguir vendiendo, si tiene sentido seguir invirtiendo o no, ¿no? Son herramientas para identificar rápidamente los problemas. Entonces, cuando voy a visitar a un cliente, lo que necesito es ir a esas zonas, porque ahí es donde son las zonas que realmente necesito ver qué está pasando. Si voy a alquilar el campo, lo que necesito ver son los cultivos que hubo en ese campo. Y necesito ir a ver en dónde esos cultivos tuvieron problemas, ¿no? Porque ahí es donde puede haber salinidad, bajo inundable, tosca a 50 centímetros, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de índice, ¿no? Recorridas, ¿no? El siguiente punto que muchas veces queda también, falto de registros, ¿no? Hoy son muy fáciles los registros de las recorridas, de hecho se pueden hacer registros por WhatsApp directamente, ¿no? Con lo cual es importante tener cualquiera de las aplicaciones disponibles para que nuestros comerciales, nuestros ingenieros, ¿no es cierto?, los auditores vayan, digo hasta los auditores, por ejemplo, por haber tenido experiencia con la gente de INASE, en donde los auditores van a ver los semilleros y van a registrar qué es lo que está pasando con esos semilleros, si están en regla, si están bien plantados, ¿no es cierto?, si están cumpliendo con toda la reglamentación requerida, ¿no? Todos necesitan de tener una herramienta porque cuando vas al campo es lo que no puede hacer la inteligencia artificial, es lo que no puede hacer la tecnología. Tener esa capacidad de ir al campo, bueno, podemos mandar un robot, digamos, ¿no? Eso también está avanzando bastante, pero todavía no tiene la capacidad de una persona de ir y ver exactamente lo que quiero ver, ¿no? Bueno, podés registrar malezas, enfermedades, plagas, deficiencias de nutrientes. Hay muestras, obviamente, como hablábamos al principio, para recolectar muestras de los ambientes productivos, para recolectar muestras de los cultivos. Bueno, deficiencias, ¿no?
enviar los datos y obviamente que todo eso genere un compendio de información para que los gerentes o quienes toman decisiones tengan en cuenta lo que está pasando. Che, tenemos este problema en el cultivo, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Alguien fue a ver? ¿Qué hay? ¿Cuál es el problema? ¿No? Che, estamos llevando la administración de esta empresa, ¿no? Y el dueño está en Buenos Aires o está en Europa y está preguntando qué pasó, ¿alguien fue? Digamos, a ver de qué se trata, cuál es el problema. O tenemos estos clientes, mirá, empezamos por ir a estos tipos porque son los que tienen los cultivos con mayores problemáticas. Y cuando fuimos detectamos esto, ¿no? Entonces, la solución o el producto, tic, ahí automáticamente la inteligencia artificial te puede recomendar decir, cuando vos tenés ese problema, el mejor producto es este. Y no tenés que tener en la cabeza todo el portfolio de productos, ¿no? Entonces, el conocimiento experto alimenta el Data Hub. El conocimiento de nuestros especialistas, de los mejores que tenemos, los tenemos que tener en la cancha, los tenemos que tener en contacto con nuestros clientes. Son los que tienen algo que el software todavía no ha podido emular, que es esa intuición, esa capacidad de percibir algo más, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina antes de dar la vuelta, ¿no? Entonces, la intuición no se replica, ¿no? Entonces, ahí recolectas fotos, diagnóstico, incidencias, recomendaciones, ¿no? Todo forma parte del conocimiento de la organización, ¿no? Si esa persona mañana no está más, todo ese análisis y esa interpretación está disponible para que los agentes de inteligencia artificial dispongan y traten de interpretar cuáles son los padrones detrás de los patrones detrás de esos análisis, ¿no? Reportes de recorrida, obviamente, la estandarización de toda esa información permite generar información que retroalimente el sistema, ¿no es cierto? Y comenzamos con el tema de causalidad, como se dice, construir causalidad, ¿no? Ya observamos, no solo observamos, sino que empieza a haber, ¿viste? Empieza a ocurrir cosas, ¿no? Y empezamos a registrar lo que hacemos concretamente, ¿no? Qué decisiones generaron mejores resultados, qué prácticas funcionaron, qué errores se repiten, son recurrentes, ¿no? Entonces, tiene que ver con el registro de las labores. Muchas veces las labores están registradas en algún sistema de gestión, ¿no? Perfecto. Y el sistema de gestión lo utilizan los contadores para resolver la contabilidad, ¿no? Y está bien, ¿no es cierto? Pero lo que estamos hablando acá es cómo utilizamos esa información para tomar mejores decisiones nosotros, que estamos arriba de esa situación, ¿no? de ese negocio. Entonces, básicamente, la mayoría de los sistemas son muy simples, labores, las áreas donde están aplicadas, los insumos que aplicamos, las dosis, los diferentes productos que se pueden aplicar. Si sos una empresa de insumos, incluso hasta podés cargar tu propio vademecum de productos, ¿no es cierto? Y tenerlo disponible al momento de que los clientes lo vayan a utilizar. Muestras de nuevo, muestras de grano, mostrar los resultados, ¿no? de lo que hicimos, planificar muestras, es decir, ir y de antemano utilizar las herramientas para tomar información específica de ciertos lugares que vimos que las cosas no anduvieron, ¿no? Hicimos todo, le vendimos eso al productor, pero no anduvo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vamos a ver por qué no anduvo. O sea, ¿por qué le vendimos? Muchas veces le vendemos porque es lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto se trata de salir de esa venta masiva, viral, y entrar en una venta consultiva, ¿no? Relevar las muestras, bueno, esto es más de lo mismo, cargar los resultados, que los resultados estén georreferenciados, ¿no? Y empezamos a tener la trazabilidad, la famosa trazabilidad del cultivo, que en definitiva es lo que empiezan a pedir la mayoría de las empresas, la mayoría de las empresas vinculadas a la industria alimenticia, los Arcor, digamos, los Danone, digamos, ¿no? Que empiezan a tener que completar el alcance 3
de las certificaciones, de las normativas de sustentabilidad que involucra a la industria alimenticia, ¿no es cierto? Y que para cumplimentarlo necesitan poder demostrar la trazabilidad de dónde viene de la materia prima que utilizan, ¿no? Con lo cual, lo que hacen es pedirle a los productores a los cuales les compran la materia prima el alcance 1 y el alcance 2, que tienen que ver con todo esto que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Decir, che, bueno, dame la trazabilidad de todo lo que hiciste para lograr ese maíz que después me lo vendés a mí acá y yo lo transformo en polenta, ¿no? Entonces, o todo lo que hiciste para lograr esta leche que yo la transformo en el postrecito, ¿no? Entonces, ahí es donde la industria empieza a traccionar justamente de nuevo y se transforma desde el punto de vista de los agronegocios, de nuevo el activo digital en un componente clave, ¿no es cierto?, en un valor estratégico de la compañía, ¿no? Bueno, la trazabilidad, obviamente, vinculado al clima, las muestras, las recorridas, lo que pasa con las máquinas, ¿no? Todo integrado, todo generando información, todo permitiéndome tomar mejores decisiones, que incluye, ¿no es cierto?, normalmente trazabilidad, bueno, los cultivos, los análisis predictivos que hicimos sobre esos cultivos, la meteorología que hubo a lo largo de ese cultivo, el monitoreo, las labores, los insumos, ¿no? El libro de labores con todos los insumos aplicados, las condiciones meteorológicas de la aplicación. Che, estaban dadas las condiciones para hacer las aplicaciones que hicimos, ¿no? Las pulverizaciones que hicimos. Los mapas de rendimiento, los mapas de aplicación, de dosis, de velocidad, la calidad de la producción, ¿no? Bueno, acá hay una cantidad de información. Información súper interesante, por ejemplo, que es algo bastante nuevo a nivel regional, no es solo la capacidad de predecir el rendimiento del cultivo, sino también el poder de estas tecnologías para predecir la distribución espacial del rendimiento, ¿no? Con lo cual acá, desde el punto de vista de la producción, acá implica incluso hasta la capacidad de determinar una cosecha segregada de este lote, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene sentido cosechar todo el lote y mezclar todo en la misma tolva y mandarlo 300 kilómetros en flete, cuando capaz que me liquidé toda la calidad de la producción al mezclarla toda. Primero, levantá lo que realmente está mejor, ¿no es cierto? Y pagá todos los servicios en el acopio y el flete y demás, y capaz que todo lo malo, bueno, es forrajero, lo vendés en la vuelta, se lo vendés al tambo del vecino, no sé, digamos, ¿no? Pero de nuevo, información que empieza a ser clave para tomar mejores decisiones de negocios en el día a día, ¿no? Bueno, acá lo tenía más aumentado, ¿no? El tema de tener la predicción de rendimiento de los cultivos. Bueno, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Ahora está muy, muy de moda de alguna manera, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Principalmente lo que más tracción tiene es la parte de trazabilidad, porque la industria empieza a requerirlo, ¿no es cierto? Pero, y trazabilidad, por ejemplo, como les decía la clase pasada, vinculado a si la producción viene o no de zonas de desmonte para los europeos, ¿no? Pero también todo el tema de gases de efecto invernadero, huella de carbono y demás, que de alguna manera, bueno, hay todo un mercado ahí que todavía no está claro cómo se va a monetizar eso, pero bueno, está en pleno desarrollo, ¿no? Sin la trazabilidad no hay aprendizaje, es decir, no sabemos qué se hizo, dónde, cuándo, cómo, ¿no? Entonces, ya sea desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es tener información. No podemos aprender de los resultados si no sabemos qué es lo que fuimos haciendo, ¿no? Entonces, el Data Hub también lo que permite es integrar esa información productiva vinculada a las máquinas, ¿no? Entonces, tenemos el campo, tenemos el cultivo, tenemos, ¿no es cierto?, toda la parte de las labores, las recorridas, las labores, y también tenemos la cuestión operativa, ¿no? Vinculado a la máquina, ¿no? En donde hay
cuestiones que tienen que ver con los costos, los combustibles, mantenimiento, ¿no? La logística, ¿no? Entonces, la gestión de máquinas es otro, las máquinas terminan siendo otro de los activos clave de muchas de las empresas de la industria, ¿no? O sea, ya sea que venda la máquina, que le haga mantenimiento a la máquina o que use la máquina, ¿no? Entonces, en el caso de Caratech, el DSM-3 es como una especie de Acronex o de, ¿cómo es el otro equipo este? De Cathill, de la empresa Cathill, bueno, ya me va a salir. Bueno, esto es básicamente conectar las máquinas, tener información vinculada. Acá hay un ejemplo de uno de los aparatitos. Esto es muy simple desde el punto de vista por ejemplo, de la logística, ¿no? Del negocio de logística. Ya la mayoría de los operadores logísticos no trabajan con empresas de transporte que no tengan GPS en sus camiones, ¿no? ¿Por qué todavía no es norma que las empresas de administración o de producción exijan a los prestadores de servicio que tengan conectadas a sus máquinas, ¿no? Bueno, esas son cosas que se vienen directamente, ¿no? Decir, che, mirá, yo, si vas a cosechar, entrar a cosechar al campo, necesito que la cosechadora esté conectada, porque quiero que tenga el monitor, porque quiero tener la información después de lo que está pasando. Si vas a pulverizar, quiero que esté conectada a la pulverizadora, porque quiero saber cómo se aplicó la dosis, la velocidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí empieza justamente, también incluso si soy una empresa de prestación de servicio, como hablaba antes, el diferencial del servicio que estoy prestando, ¿no? Es la profesionalización de mi compañía, ¿no? Entonces, bueno, operación, el DSM-3, bueno, los centros de operaciones, digamos, esto podés tener hasta el centro de operación de John Deere, ¿no? Acá lo que tratamos siempre es de que las herramientas que utilicemos sean para usuarios no especialistas, ¿no? Es decir, tratemos de enfocar primero las herramientas que sean más simples de manejar y después caer en las herramientas más sofisticadas siempre y cuando las podamos explotar y las podamos usar, ¿no? Porque muchas veces las tenemos, sí, no, yo tengo el centro de operaciones John Deere o yo tengo FieldView y después no hacemos nada, ¿no? O muy acotado a 3 o 4 funcionalidades. No, acá estamos armando una infraestructura, un activo digital de nuestro negocio, con lo cual lo que tenemos que tratar de lograr es que todas esas operaciones estén registradas, ¿no? Y registrar justamente las operaciones, la maquinaria, las áreas en las que trabaja, bueno, dónde va a aplicar, los operarios, se pueden registrar cantidad de cosas, se pueden, ¿no es cierto?, hacer prescripciones de insumo variables por ambientes productivos, como en este caso, ¿no? Se puede conectar a la máquina y definir, por ejemplo, todas las prescripciones de insumos, o sea, todos los trabajos que tiene la máquina para los próximos 15 días. Y entonces el operario recibe el listado de todo el trabajo que tiene que hacer la máquina que está manejando y va activando, va iniciando a medida que los ejecuta y va cargando en el monitor la prescripción que corresponde a cada uno de los trabajos que está haciendo y cuando termina envía a la plataforma el archivo con todo el registro del trabajo que realizó, ¿no? Entonces, toda esta tecnología es justamente, de nuevo, para que tengamos el mapa general de qué hablamos cuando hablamos de Data Hub, qué hablamos cuando hablamos de un motor de ciencia de datos. Este es el trabajo, este es el desafío, ¿no? Bueno, aplicación de fertilizantes, en donde después tenemos, obviamente, los mapas de aplicación, toda la información que descargamos para generar los mapas en base a dosis, a velocidad y demás, todo lo que tiene que ver con mantenimiento de esos equipos, ¿no? Acá puede haber más o menos sistemas vinculados a esto, si somos incluso concesionarios, distribuidores, no sé, concesionarios de maquinaria, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la logística, el control de qué pasa con los camiones, con las máquinas,
bueno, también de manera eficiente. Las máquinas generan datos, cada máquina conectada se transforma en un sensor. Las máquinas posiblemente, y las pulverizadoras en particular, posiblemente sean el sensor que más tiempo pasa arriba del campo. Con lo cual, una tendencia bastante creciente es que las pulverizadoras tengan cada vez más sensores y que sensen una cantidad de cosas, no solo lo que tiene que ver con la operación específica de pulverizar, ¿no? Sino que tengan cámaras multiespectrales, que tengan estaciones meteorológicas, que tengan cantidad de sensores. Es una plataforma de sensores que normalmente pasa 4 o 5 veces por arriba del campo por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, son una fuente de datos clave para este tipo de ecosistemas y hoy por hoy totalmente subutilizada, ¿no? Porque total pasa igual. Lo único que necesitamos es que tengan los sensores y que esos sensores nos remitan los datos, ¿no? Ubicación, consumo, productividad, permiten comprender mejor cómo se ejecutan las operaciones. El conocimiento también está en los documentos que tenemos, ¿no? Esto es importante porque tenemos contratos, tenemos análisis, tenemos certificaciones, tenemos recetas, facturas, informes, tenemos de todo, ¿no? Entonces, en el Data Hub no solo ingresan datos de fuentes primarias, ¿no es cierto?, sino también documentos. Tenemos los brochures de los productos, tenemos los vademecum de todos los productos que tenemos los ensayos, los análisis de los ensayos de los productos, ¿no? Entonces el Data Hub y el motor de ciencia de datos se alimenta también de todo eso. Hay una tecnología particularmente que, bueno, permite guardar, obviamente, en la web, en un drive, ¿no es cierto?, o en algún tipo de almacenamiento online, y básicamente hay una tecnología que se llama RAG, que permite a los agentes de inteligencia artificial incorporar todo ese conocimiento que viene de documentos, ¿no? Bueno, acá hay un compendio, se los dejo para la presentación de diferentes tipos de informaciones, ¿no es cierto?, que se van generando en distintas instancias que fuimos repasando, ¿no? Como para que lo tengan consolidado, ¿no?, a nivel regional, que se puede ver a nivel regional, que se puede manejar a nivel de un campo, de un cultivo, de las operaciones, ¿no? Básicamente, toda la información, todos los datos y toda la información se plasma a través de exploradores, tableros dinámicos e informes, ¿no? O sea, hoy por hoy esas son las 3 vías más comunes de intercambio, ¿no? Exploradores, tableros dinámicos e informes son las vías de acceso, de consulta, de recolección, ¿no es cierto?, más comunes, ¿no? Entonces, acá hay una parte bien interesante que para ir completando la última etapa, y que tiene que ver con que los agronegocios no terminan solo en el lote, en el campo, en los activos, ¿no es cierto?, propiamente dicho, en los activos estratégicos del agronegocio, sino que la producción también es parte de un negocio comercial, ¿no es cierto?, que tiene decisiones de comercialización, de marketing, de relacionamiento, de crédito, seguros, de fidelización, ¿no? Entonces, el motor de ciencia de datos también entiende a esos clientes, a nuestros clientes, y genera segmentos específicos, ¿no es cierto?, a partir de esos clientes, a partir de interpretar información que los vincula, digamos, ¿no? Estos son todos los clientes que tienen campos con más del 50% de ambientes de alta productividad. Estos son todos los clientes que tienen cultivos con una afectación de más del 50% del cultivo. Estos son todos los clientes que les vendimos determinada cobertura, digamos, ¿no? Entonces, toda esa información, todos esos datos y toda esa información productiva también nos permite todo el manejo, la planificación desde el punto de vista comercial, de prospección, de marketing, ¿no? El objetivo es comprender mejor a quién servimos,
¿no? No solo la unidad productiva del cliente, sino al cliente como un todo, ¿no? Entonces hay una cantidad de herramientas para fidelización que tienen que ver con las redes sociales y cómo esos clientes que tienen esas unidades que conocemos perfectamente a este nivel, a esta altura, ¿no es cierto? Cómo funcionan y cómo interactúan en las redes y cómo los puedo, ¿no es cierto?, les puedo llegar con mensajes específicos, particularmente a esos clientes, cómo puedo utilizar herramientas de mailing masivo para generarle ofertas concretas a determinados segmentos de clientes, los banners, landing, para promociones o para propuestas específicas, lanzamientos de productos, ¿no? Y todo el tema de anuncios y recomendaciones, ¿no? La IA en marketing, marketing es uno de los mundos que más ha entrado en el tema de inteligencia artificial, justamente por la capacidad que tienen estos agentes de entender el comportamiento desde el punto de vista comercial de nuestros clientes, ¿no? Ya sean productores o bueno, proveedores de la industria, ¿no? Entonces, lo que construimos hoy en esta etapa tiene que ver con un data hub que integra toda la información y un servicio de datos que transforma toda esa información en un contexto, ¿no? La combinación de ambos niveles es lo que permite entender mejor la realidad de los agronegocios en los que funcionamos, ¿no? De nuestro propio negocio. Recién cuando tenemos este contexto, aparece la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial de manera confiable. O sea, no es como para desanimarlos, digamos, ¿no? Con todo el trabajo previo que hay que hacer para que la inteligencia artificial tenga un impacto profundo en nuestro negocio, pero sí para que tengan claro de qué se trata, ¿no? De esto se trata el curso, ¿no? La inteligencia artificial no genera valor por sí mismo, digamos, es una herramienta muy potente, pero las decisiones son las que generan el valor y las decisiones necesitan el contexto. Las buenas decisiones dependen de comprender el contexto. Si nosotros le damos el contexto a la inteligencia artificial, ahí es donde vamos a lograr tener una herramienta que se va a transformar sin lugar a duda en una ventaja competitiva de nuestro negocio, ¿no es cierto? Y nos va a permitir desarrollar otra ventaja competitiva, que es la que comentamos en la primera clase, que es esto de reaccionar con velocidad, ¿no? La velocidad. Es decir, si yo puedo generar toda esta información y tengo todo este contexto y puedo tomar decisiones más rápido que cualquiera, la velocidad de cambiar, ¿no es cierto?, y de generar la solución más adecuada, la propuesta, de que si la propuesta que estamos utilizando no funciona, darme vuelta, corregir y volver con otra, ahí es donde tenemos una ventaja competitiva duradera en el tiempo y ahí es hacia donde apunta todo este paquete tecnológico que tiene que ver con, bueno, el Data Hub, el motor de ciencia y datos, y finalmente lo que vamos a ver la próxima clase, la inteligencia artificial, ¿no? Concretamente aplicada para decisiones. Bueno, quedamos con más tiempo, así que no sé si tienen alguna consulta, que repasemos alguna parte de esta etapa. Con gusto exploramos, si no, la idea es enviarles la información, que ustedes lo puedan analizar con detenimiento, lo puedan estudiar, lo puedan leer. Acá lo importante es, bueno, ya hicimos el análisis de la empresa, la simplificamos, eliminamos lo que nos servía, bueno, determinamos que lo que hay que automatizar son ciertas cosas claves que el margen nos genera. Entonces, el kit de la cuestión está acá en entender, bueno, dónde están los datos, qué datos tenemos, cómo hacemos para que esos datos se integren, ¿no es cierto? ¿Cuál es la herramienta? Empezar a explorar, bueno, ¿cuál es la herramienta que vamos a usar para integrar todos esos datos?
cuál es la mejor herramienta, la desarrollamos nosotros, compramos una plataforma, además. La cuenta, tenemos que tener una cuenta. En algún lado hay que tener una cuenta. Esto no se soluciona mágicamente, ni lo va a resolver administración, ni los ingenieros. O sea, hay que invertir, ¿no es cierto?, en lograr esto, integrar todos los datos, empezar a generar información, empezar a utilizar esa información y empezar a pedirle a nuestro equipo que que recolecte datos y que utilice información y empezamos a transferir ese conocimiento a esa plataforma y empezamos a formalizar en esa infraestructura todo el conocimiento, todo el negocio que tenemos, que básicamente es el intangible, ¿no? Empezamos a valorizar nuestro intangible, que es nuestro know-how de cómo hacemos el negocio, ¿no? Y en la próxima charla, en el próximo curso, vamos a profundizar cómo la inteligencia artificial en realidad utiliza todo este contexto y se transforma en una herramienta clave para ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿no?